La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlan y Naqueyurak. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estamos todas las conciencias abarcadas en una única vida, quien responde siempre acorde a la capacidad de sintonía y adaptabilidad de cada partícula. El gran ciclo cósmico solar en el que ella se encuentra comprendida, así como sus propios ciclos y etapas internos. Siempre esa única vida responde. Aquellos que no den con respuestas o las malinterpreten, no se ofrecen para que esas energías se instalen en ellos y los amplíen.
todo aquello que ese gran patrón sideral otorga y coloca en el sendero, resuma síntesis, es la medida de lo que se necesita al tiempo que otorga la tan esperada respuesta. De Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo, en su página 47. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim Campo, Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Vuestra concientización acerca de la realidad y coyuntura por las cuales atraviesa el planeta no es algo que podáis transitar sobre las bases de la voluntad. Desde ERCS acompañamos el proceso que permite a los seres la objetividad de miras sobre la condición planetaria. Vuestra conciencia interior adapta la energía que utilizaréis para ese transcurso. Mas es el proceso iniciático que acompañamos y estimulamos, que permite a vuestros núcleos interiores alcanzar los patrones y parámetros de la señalada situación del orbe. Las iniciaciones os habilitan para el dominio de ciertos aspectos de la ley que deberéis aplicar. No basta que conozcáis internamente lo que aquí acontece, se os exige asumir la acción que obraría como espejo de ese conocimiento. Toda realidad interna debe encontrar espejos en los elementos que configuran su contraparte exterior. Vuestros cuerpos mentales, emocionales y etérico-físicos son convocados por sus energías rectoras a un encuentro en el propio centro de conciencia. Es en ese encuentro que los estímulos para confirmar su adhesión les serán ofrecidos. Mas no confundáis la naturaleza de esas dádivas. La energía que las compone sólo puede ser revertida en respuestas al plan evolutivo. Cualquier otro intento de aplicación y destino con relación a ese patrón sólo os ocasionaría retornos y débitos para con la ley. De la página 148 del libro La senda del peregrino, ERCS y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo.
Presentamos el tema que vamos a tratar, a profundizar en el día de hoy. Vida es todo, sostenida por la esencia. Es el cuarto y último programa del estudio que Gagliardo diera el 8 de mayo de 2021 en Sierra del Cielo. Primer bloque, relatos, volver a casa, senestesia, con C, senestesia y sinestesia, esa va con S. Aportan sobre una experiencia de una neuróloga al investigar su cerebro en búsqueda de cura para su hermano esquizofrénico. Y también nos va a hablar sobre percibir el aura y volver a casa. Escuchamos relatos, volver a casa, senestesia y sinestesia. Sí, no podía aplicar lo que generalmente aplicamos para sentirnos seguros y con garantías. Y eso fue lo que la llevó a ver otro aspecto de la realidad, que todo lo que le hubiera hecho sentir segura y con garantías no lo podía hacer. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que todo aquello que nosotros buscamos para sentir seguridad, respaldo y garantías es todo ilusión. Es todo ilusión. Porque es tan pequeña la parte que nos puede ofrecer ese tipo de teoría, porque la parte de nuestro cerebro, de nuestra conciencia mental, que nos lleva a buscar continuamente seguridad, garantías, comodidad, respaldo, es mínima. Lo mayor es aquello a lo cual no le damos ningún tipo de atención ni importancia y que realmente tiene un volumen, un voltaje que no podemos apreciar. Y ella lo aprendió de ese modo. La parte racional, especulativa, analítica, comparativa, estaba anulada. Quiere decir, la parte que ella utilizaba convencionalmente para buscar garantías y seguridad. Claro, precisamente, una persona que se basaba en el quinto rayo, en el conocimiento concreto. Sí, ¿dónde estabas vos? Bueno, no podemos garantizar que eso sea una percepción del aura. Sí, es una manifestación que la energía por algún motivo ofrece a tu conciencia. La percepción que tenemos nosotros es que de algún modo la energía te estaba mostrando que nunca estamos oscuras. O sea, que la energía siempre está iluminando. A veces cerramos los ojos y caminamos oscuras. Pero si uno abre los ojos o tiene realmente el propósito de ver con claridad la realidad, se da cuenta que nunca estamos oscuras. Porque si realmente estuviésemos oscuras no se podría caminar. El camino se transcurre y se transita en él, no fuera de él. Y él es luz, entre otras cosas. Entonces, a veces, cuando sentimos que estamos en oscuridad es porque nuestra actitud hace que estemos con los ojos cerrados y no estemos receptivos a esto que la jerarquía dice, ¿no? Pero no puedo garantizar, porque no tengo la percepción interna de que eso sea una manifestación de tu aura. Porque generalmente el aura no es un elemento para iluminar la materia, ni el camino. Hay formas más sencillas que tiene la energía para iluminar cuando quiere iluminar. Incluso así, sin que aparentemente haya un foco de iluminación. Vos decís, me di vuelta para ver si venía un auto. Es que precisamente la luz química necesita una fuente y cuando algo se opone a esa fuente se produce algo que conocemos como sombra. Pero hay otros aspectos, otros aprendizajes, otras experiencias que se basan en cuestiones diferentes de la luz, en aspectos diferentes de lo que llamamos luz o energía. Y entonces a veces un ser puede tener percepciones que estamos compartiéndolo también porque nos ha pasado muchas veces, percepciones de luminosidad sin que haya una fuente detectable de esa luminosidad. Simplemente la luminosidad estaba. No venía una lamparita, no venía una estrella, no venía de un sol, no venía de nada en particular. Simplemente estaba esa luminosidad. Era una luminosidad que no enceguecía, no tenía un foco, no mostraba de más ni de menos. Estaba en la medida justa para que se viera lo que se tenía que ver, nada más. Pero, en ese caso, a nosotros, claramente, se nos permitió notar que no tenía que ver con nuestra aura, sino con aspectos de la energía, algo que la energía estaba ofreciendo como experiencia. Entonces, el aura tal vez tiene otros roles que no sea ese. Bueno, esa frase, dicha de otro modo, hoy está como una profunda necesidad, porque se dice que en este momento una de las leyes subsidiarias de la ley de karma, en este caso,
es la ley de retorno. Quiere decir, nosotros estamos viviendo un proceso, algunos seres en el planeta, que se denominan elevación y síntesis. Lo que implica la ley de retorno, porque podríamos decir, simplificar, que el proceso evolutivo es una gran U abierta. Los seres se sumergen evolutivamente en situaciones que podríamos llamar de mayor rigidez, oscuridad, materiales, y después de hacer todo un trabajo muy profundo, en el valle más profundo de la U, empieza gradualmente la subida, la elevación y la síntesis. Entonces, esa elevación y síntesis está contenida, sostenida, alimentada por lo que se llama ley de retorno, que es la ley que nos permite volver hacia los niveles subjetivos con una diferencia a cómo ingresamos, que es sabiduría y conciencia. La conciencia se sumerge inicialmente en la oscuridad transitoria que tiene que vivir en la materia y después emerge, nada más que emerge con una experiencia de conocimiento, de sabiduría, de elevación, de síntesis diferente. Entonces todos en este momento estamos de un modo u otro estimulados para que cada quien no deje de estar atento para cumplir lo que le corresponda en el marco de ese aspecto de retorno a la morada cósmica. Porque por más que todos nosotros tenemos un nivel evolutivo diferente, esto no quiere decir que uno solo sea el que esté retornando. Esto es un flujo de energías, como cuando un mar o un río corren, todas las partículas de agua no están adelante ni todas están atrás. Es una constitución esa corriente de partículas de agua. Y en la ley de retorno, los conjuntos de mónada de conciencia también son un conjunto. Algunos van más adelante en el conjunto, otros van en el medio, otros van más atrás. Pero en este momento, la humanidad de la superficie de la Tierra está estimulada para ser tocada, para quedar marcada por este estímulo de retorno. Incluso aquellos que van a ir para universos más primitivos se van a llevar ese estímulo de retorno, porque ser puestos en una condición aparentemente de retroceso es solamente dicho con humor para que tomen envión. ¿Se entiende? Entonces, esto que a vos te pasó, de sentir que estabas volviendo a casa, es coincidente con el ofrecimiento general que estamos teniendo los seres en este planeta. Los seres estamos siendo estimulados para entender que tenemos que retornar. Y eso obligadamente los va a llevar a reflexionar para saber que nadie, pero nadie puede retornar si no es a través del contacto con su interno. Jesús, o la energía del Cristo a través de Jesús, manifestó, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y estaba hablando en nombre de la conciencia interna de todos nosotros. No estaba hablando egoístamente de él. Y estaba hablando de la conciencia interna, el interno del Cristo, la conciencia interna crística, la conciencia interna de Jesús, estaba hablándonos a todos nosotros, diciéndonos que el retorno a la morada es a través de nuestra propia frecuencia interna, de nuestro propio canal interno, no puede ser a través de un tercero. Cuando él dijo, nadie va al Padre sino a través de mí, estaba hablando crípticamente de otra cosa, porque el Padre para cada uno de nosotros es el ser cósmico que está en nuestro propio centro de conciencia. Senestesia es la percepción del propio cuerpo, la percepción de tu cuerpo. Y la senestesia puede ser normal o puede estar alterada. Y la senestesia de cada uno en realidad no es comparable con el otro, porque ¿quién sabe lo que es la sensación senestésica? Yo no sé cómo es la sensación de sentir tu cuerpo, ni el tuyo. ¿Sí? El mío. Sí, pero se puede alterar. Hay momentos donde la sensación senestésica, por ejemplo, hay gente que no siente del cuerpo para abajo, por una dolencia, por un traumatismo, por un bloqueo psíquico, emocional. La sensación senestésica puede variar dependiendo del estado del ser. Puede ser normal, entre comillas, pero ¿qué es normal? ¿Cómo sé cuál es tu sensación senestésica? No conocía el término. Bueno, en base a eso es una distorsión, porque los sentidos tienen que operar en comunión entre sí, pero no interferirse o no generar una distorsión de la realidad. No conocía el término, pero explicado como está explicado, si la explicación es esa, es una interferencia. Por algún motivo hay un cruce de líneas ahí que debe tener que ver con cuestiones emocionales más que mentales. Porque los sentidos
el funcionamiento sensorial está muy, pero muy ligado, está muy bajo la influencia de las vivencias emocionales. Los profundos y verdaderos cambios solo habrán de implantarse a través de aquellos seres que vean factible emprender lo imposible. Solo un alejamiento real de lo analítico permitirá el despojamiento necesario para implantar lo que realmente regenerará lo desfasado, permitiendo que la vida vuelva a demostrar aquello que es su prueba irrefutable, la superación de cada una de sus etapas de manifestación. Te apuntes para el camino número 2 en su página número 6, Daniel Gagliardo. Escuchamos a Annika Schnock interpretando su obra, Redención. ¿Creéis que hacemos ausencia en ámbito alguno? La única realidad no alimenta la nada. Todo es esencia, conciencia, vida, animación o inanimación, materia o antimateria, diástole o sístole, mas no la nada. Por tal motivo, nuestra dinámica pasa por ciclos activos o pasivos, mas siempre es. De ese modo, vosotros, sin hesitar, encaminad los pasos. Lo que dejaréis atrás son solo sombras que la luz que está en vuestro camino proyecta al impactar sobre las leyes básicas que se os ofrece trascender. De la página 183 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenus, de Daniel Gagliardo. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales.
en Europa, en Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo: Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. www.ucsim.org.ar. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy. Vida es todo, sostenida por la esencia. Este segundo bloque, hermanos, es a continuación del anterior y está titulado Constitución séptuple y distintos niveles de conciencia, iniciaciones y autoconocimiento. Vamos a escuchar entonces el audio de Daniel Gagliardo. Esencia, conciencia y sustancia. Vida somos siempre. Todo lo que existe es vida. Claro, la asociación es trina. Los seres arrancan la asociación dentro de lo que es la vida, que la vida es todo. Y la sustancia es vida, la conciencia es vida, la esencia es vida. La definición de vida es absoluta. Quiere decir, la vida es lo que se expresa de todos los modos conocidos y por conocer. Nada está fuera de la vida, al alma de la cual, por ejemplo, se desprende y a la personalidad de la cual va a hacer uso. Absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos de constitución séptuple. Entonces, al tener constitución séptuple, tenemos 7 núcleos de conciencia. Cada uno de esos cuerpos o núcleos de conciencia tiene un nivel de conciencia diferente a los otros. ¿Para qué?
porque no podemos ensayar con nuestra condición evolutiva a través de la centralización y unificación de un solo núcleo de conciencia. Los seres extraterrestres o las entidades más avanzadas del cosmos o intraterrenas ya tienen un solo núcleo de conciencia o dos. Quiere decir, no tienen cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, no tienen alma, no tienen cuerpo de luz. Son mónadas y conciencia divina. O al punto de que ya llegaron a la síntesis y son conciencia divina que absorbió las mónadas. Por lo cual, ese ser que inicialmente era la chispa divina parida que se sirvió de las mónadas, pasa por una iniciación cósmica y pasa a ser avatar en primer grado. Ya es un solo núcleo de conciencia. Mientras somos séptuples, como ahora, en cada nivel de ese patrón séptuple tenemos un nivel de conciencia. El más bajo es el del cuerpo etérico físico, porque se mide en vibración, aunque es un parámetro para entender un poco la cosa. Se vive vibratoriamente. El cuerpo físico tiene un patrón vibratorio, magnético, energético. El cuerpo emocional se supone que tiene uno mayor, no quiere decir que nuestro cuerpo emocional sea elevado. Nuestro cuerpo mental, un patrón vibratorio energético, una naturaleza energética superior al emocional y al físico. Nuestra conciencia, nuestro núcleo de conciencia, el nivel intuitivo, es superior al mental, al astral emocional y al etérico físico. Y nuestra conciencia luz, nuestro cuerpo de luz, nuestro traje de luz, tiene un patrón superior a todos los demás que nombramos. Nuestra mónada superior incluso al patrón del traje de luz. Y nuestra conciencia divina, nuestro regente, es quien nutre, con su condición superior energética, todos aquellos otros subniveles, desde el más inmediato hasta el último, que es el cuerpo físico. Esos 6 subniveles. Entonces, en cada nivel hay conciencia, solo que limitada. ¿A qué? A la ley de cada nivel. No es lo mismo la sustancia mental, que obedece a las leyes de la sustancia mental planetaria, que es una subley de la sustancia mental sistémica, que lo que ocurre con la mónada, que obedece a patrones monádicos cósmicos de condición superior. Claro, exactamente. ¿Y el cuerpo mental también? Exacto. En los 4 subniveles superiores del astral todavía operaba la jerarquía, lo que quiere decir había luz disponible. Y en los 3 subniveles, del 5º al 7º subnivel, había cada vez más densidad de fuerzas psíquicas. El 5º era el más liberado, donde estaban las conciencias astrales desencarnadas más elevadas. El 6º era más grosero y el 7º era el más denso, lo que se llamaba el bajo astral. La jerarquía tuvo que ascender hacia niveles superiores precisamente por la gran congestión del plano astral y poder ofrecernos desde el nivel monádico un punto de polarización, de búsqueda, un propósito vibratorio que ya desde el astral no nos podía ofrecer. Sí, pero el cuerpo astral es material constitutivo del plano astral, por lo cual tiene los mismos subniveles. El cuerpo astral nuestro está muy estropeado, todos y cada uno de los subniveles que lo componen son un reflejo del campo del cual son material constitutivo. Nuestro cuerpo astral, nuestros cuerpos astrales son material constitutivo del plano astral general terrestre. Es eso lo que ocurre. La jerarquía está polarizada en el nivel monádico en este momento. Si alguien quiere sintonizar la realidad más elevada a su disposición, tiene que abrirse a alinearse con su vida interna. ¿Con qué parte de su vida interna va a resultar efectiva la alineación? No lo puede elegir el ser. El ser lo que tiene que tener es la predisposición de buscar silencio, quietud, alineación y sintonía con la vida interna. Ahora, ¿con qué parte de la vida interna? Eso lo conduce la energía. Eso lo conduce la propia conciencia interna. Si un ser no tiene condición vibratoria para sintonizar la energía de su mónada directamente, no va a sintonizar su mónada. ¿Qué va a sintonizar? Si está haciendo un trabajo interno suficientemente persistente, la energía del alma. Entonces, en algún momento, la maduración que le va a corresponder por una sintonía suficientemente estable con el alma, va a abrir la posibilidad de empezar a recibir flujos suficientemente continuos y gradualmente más elevados de la propia mónada, hasta que llegado un punto el individuo es conducido energéticamente, no salteando al alma,
pero directamente el alma ofreciéndole como canal la energía monádica. Y a la misma alma la lleva a un nivel más elevado todavía, porque ya no tiene que estar adaptando la energía monádica para un ego que no puede recibir la energía monádica y que es adaptada bajo las leyes terrestres para que el ego las pueda sintonizar. Entonces ahí se va produciendo la alineación que va gradualmente fomentando la síntesis, eso que decíamos antes, la elevación y la síntesis. En algún momento ya el ser tiene más contacto con su mónada de lo que nunca tuvo. No en las últimas, a partir de las intermedias. De la tercera iniciación hacia arriba, eso ya empieza a ocurrir gradualmente. Y en cada ser, dependiendo su linaje, su rayo, va a operar de un modo o de otro. O del estado en que él está transitando algo en general a la situación general de la humanidad, ¿no? Porque todo depende de eso también. Las iniciaciones son etapas de crecimiento de la conciencia, son los escalones de la ascesis. La ascesis son escalones, quiere decir los escalones de la ascensión hacia el arquetipo, en el dominio gradual de distintos aspectos de las leyes planetarias, después más avanzada la conciencia de las leyes solares, de las leyes cósmicas, dependiendo a qué grado esté la conciencia polarizada, quiere decir en qué etapa de su evolución esté, las iniciaciones corresponden al rango planetario, sistémico, intersistémico, intergaláctico, galáctico o más. Las jerarquías, por ejemplo, logoicas, viven iniciaciones. Las conciencias que gobiernan planetas viven iniciaciones, solo que iniciaciones de corte logoico-sistémico, las que están aquí. Y nosotros vamos pasando, como podemos, las iniciaciones del dominio de las leyes etérico-físicas, de las leyes astrales o emocionales, de las leyes mentales, de las leyes del nivel intuitivo, de las leyes del nivel de luz, de las leyes monádicas, de las leyes divinas. Cuando llegamos al dominio de las leyes cercanas a lo divino, entonces es ahí donde nos transformamos en avatares. Quiere decir, cuando las mónadas, las 7 mónadas que hicieron su experiencia en el contexto cósmico que les fue correspondiendo en una larga trayectoria, en un gran arco evolutivo, llegan al punto donde, en nombre del regente, concretaron todo el aprendizaje que tenían que hacer. Entonces, esa sería, finalmente, la iniciación más grande. Poder ser reabsorbidos por el regente y pasar a ser avatares en primer grado. No individualmente cada mónada, sino la sumatoria monádica, y el avatar resplandece cuando consuma esa iniciación y se torna avatar en primer grado. El regente resplandece y pasa por la síntesis que le ofrece esa iniciación. Es como un filamento que se unifica, un filamento de luz. Eso ya es en etapas más avanzadas lo que está planteando, porque el autoconocimiento arranca con las herramientas propias que nos ofrece la limitación de estar identificado con la materia. El ser aprende inicialmente, avanza inicialmente en etapas de autoconocimiento con lo que él puede ir observando de su comportamiento, de lo que acepta o no acepta de la realidad continuamente, porque una de las formas de conocernos se inicia en cómo aceptamos lo que la vida coloca. Entonces, gradualmente, en esa fase muy básica de autoconocimiento, que es tratar de hacer lo que se puede con las pocas herramientas que tenemos, vamos abriendo la puerta a la predisposición de que el autoconocimiento se base en la aceptación de lo que el alma nos muestra de nosotros. Al principio el autoconocimiento se basa en lo que podemos recabar por los medios del análisis, de la comparación, de la razón, de la especulación, pero después, a medida que vamos madurando, el autoconocimiento se basa en la aceptación de lo que la vida nos muestra. Entonces entramos en una etapa superior de autoconocimiento, que es genuino autoconocimiento. ¿Por qué? Porque al aceptar lo que mi alma coloca para mí, acepto que el alma está ahí conmigo, que yo soy el alma y el alma está en mí. Esas son las etapas superiores del autoconocimiento. Entonces, es la etapa importante, porque uno manipula mucho, y no lo sabe, el autoconocimiento cuando opera con las herramientas de la razón. Y no está listo para que el alma le tire un rayito de luz y le diga, ¿qué tal si miras esto? Porque no está listo. En ese momento está listo a descubrir lo que sus propias fuerzas le permiten, pero no lo que las energías podrían revelarle. Hasta que llega un momento que madura, que ya está listo para aceptar algo que no tenga que ver
con el uso de sus propias fuerzas para ver la realidad. Porque las propias fuerzas tienen un límite. Somos muy pobres de fuerzas. ¿Qué nos puede revelar de la realidad cósmica las fuerzas que nos nutren, las fuerzas con las cuales ensayamos acá? Solo la energía interna hace que dispongamos de una herramienta que supera cualquier potencial de fuerzas inimaginablemente soñado por nosotros. La energía tiene todo el potencial mientras que las fuerzas son limitadas. Entonces, cuando la energía puede subordinar las fuerzas de las cuales nos servíamos en el propósito de autoobservarnos y de autoconocernos, empieza un proceso de unificación de conciencia. El ser acepta lo que la vida le muestra por sobre encima de cualquier especulación o de cualquier teoría que él puede tener respecto de sí mismo o del universo del que forma parte. ¿Por qué? Porque ya entendió. Y cuando recibe un estímulo interno para ver la realidad, es como un tesoro que se abre a su conciencia. En ese estímulo hay un alimento, hay una liberación de luz, hay una revelación de la existencia que ninguna fuerza que él pueda digitar le puede mostrar. La que alimenta las etapas más avanzadas del autoconocimiento. Por esto que decimos, nuestro potencial, nuestras fuerzas para ver las cosas son limitadas. Siempre veríamos más de lo mismo. La síntesis de lo que estás diciendo se encuentra en esa frase que solemos utilizar en las charlas. Aceptar todo aquello que la vida coloca. Donde no aceptes lo que la vida coloca, estar transitando el camino en él es una ilusión. Porque nada procede que no sea de él. Todo lo que nos toca vivir, no importa si nos gusta o no nos gusta, procede de esa fuente, de esa única fuente. Entonces, en eso vas a resumir si realmente vos estás haciendo lo que tenés que hacer. Donde vos te encuentres continuamente rechazando, esquivando, intentando impedir que la vida coloque algo para vos, tenés la prueba de cuál es tu aceptación de aquello que tendrías que aceptar incondicionalmente. El camino se transita en él. El concepto de ego y personalidad no se conocían. Esto es parte de informaciones renovadas y profundizadas. Antes esto estaba velado a la conciencia humana. No me pregunten por qué, porque no es nada del otro mundo. Pero, afortunadamente, hasta suena lógico, ¿no? En el ciclo anterior no había una definición puntual. Seguramente algunos iniciados conocían esa definición, esa diferencia entre ego y personalidad, pero convencionalmente no se transmitió a la humanidad. De hecho, más de una vez decimos que instructores muy famosos de Oriente y de Occidente confunden ego y personalidad y lo dan como lo mismo. No hay una definición en esos instructores que permita ver con coherencia ego por un lado y personalidad por el otro. La personalidad es simplemente una herramienta que va a utilizar el ego en nombre del alma para que el alma, a través del ego, fundiéndose en la personalidad, sumergido en la personalidad, en nombre del alma puede hacer las experiencias de dominio de las leyes de la materia. Por esto que el alma misma no puede hacer que sumergirse y revestirse de mente, de emoción, de cuerpo físico. El alma lo único que puede hacer es aprovechar el ofrecimiento que le hace la ley planetaria, que la habilita, en el marco evolutivo que le corresponde a la conciencia, la habilita para liberar un flujo de energía que se llama energía reencarnante y que la humanidad le puso ego, liberar un flujo de energía reencarnante que sea capaz de sumergirse en el nivel tridimensional y de polarizar sustancia mental, emocional y etérico-física. Entonces ahí se llama ego encarnado. No, los espiritistas confundían que encarnaba el espíritu no encarna. Si el alma no encarna, mucho menos el espíritu, que es la mónada. Y los espiritistas todavía arrastran esa confusión enorme de creer que los espíritus encarnan y después el espíritu pasa al plano astral, cuando desencarna. Eso es una locura desde el punto de vista del conocimiento interno y cósmico, porque el espíritu nunca se mueve, nunca rompe la polarización que tiene el nivel monádico. Ni siquiera el alma puede encarnar. Por eso estamos explicando que el alma puede acceder a la materia a través de ese flujo, de esa extensión de energía reencarnante que nosotros llamamos ego, y que es la energía que puede polarizar, quiere decir concentrar lo que las leyes mental, astral y etérico-físicas planetarias le ofrecen.
¿Qué es una entidad? Porque la personalidad es una entidad compuesta por lo que le ofrece esas 3 leyes al ego. Cuando termina el proceso, el ego se retira gradualmente para ir a las cercanías del alma, del núcleo de la conciencia anímica, y la personalidad vuelve a los reservorios de átomos del planeta. Se disuelve, cada uno de esos 3 estratos, y vuelve, se reincorpora al reservorio de átomos planetario. No, lo que quedan son formas astrales, impresiones astrales de la conciencia, deseos, sentimientos, deseos, lo mismo que queda en el plano mental, que son formas pensamiento. Pero son entidades que se disuelven, salvo que una humanidad tan estúpida como la nuestra las alimente. Entonces, existen entidades psíquicas muy fuertes que en realidad no son conciencias en evolución, sino que son fuerzas que nos están haciendo la devolución de nuestra estúpida identificación con las fuerzas disuasivas, que son las que se alimentan de lo que liberamos, como pensamientos inestables, bajos, o como sentimientos o emociones inestables y bajas. Entonces, todo ese material alimenta esas entidades. Sí, se le puede dar distintos nombres. Son entidades, son fuerzas astrales y fuerzas mentales, no son energías. Son fuerzas. Nosotros cuando pensamos, y nuestro pensamiento no está subordinado a la luz interna, que ese es puro estímulo de fuerza, es fuerza en estado bruto. Uno puede tener un pensamiento muy fuerte, esa gente que hace control mental, pero no es energía espiritual, es control mental. La mente fortaleciéndose en horizontal, entonces fuerza bruta. Lo mismo los sentimientos. Y, por carácter transitivo, las acciones de esas personas son acciones brutas, porque dependen de movimientos brutos psíquicos. Están respondiendo a movimientos brutos psíquicos. Entonces, esas impresiones, más allá de cómo se las llame, son fuerzas, son entidades del plano psíquico planetario que se alimentan de esas fuerzas. Cuando los seres piensan o emiten sentimientos inestables, egoístas, oscuros, bajos, están alimentando continuamente ese juego de fuerzas. Entonces, esas entidades, lejos de dejar de recibir alimento y disolverse, se alimentan de eso. Pero no son seres en evolución, son entidades, quiere decir, conjuntos de pensamientos que se amalgaman transitoriamente para seguir el juego que la ley de karma les permite, porque nosotros atraemos ese tipo de cuestiones. Avanzad con valentía. ¿Ignoráis acaso que sois fuego y luz? Cuando os dirigéis hacia vuestro interior, cruzáis los portales de nuestra hermandad. Todo umbral es dejado atrás, cuando vuestro propio portal interno es cruzado. Alende a cada portal, siempre hallaréis aspectos más profundos de la verdad única. Dejaos tocar y absorber por ella. Predisponeos, peregrino, sabed que vuestro tránsito es sobre la verdad misma. Y como dijo el instructor Jesús, por sus obras los conoceréis. De la página 204 y 205, de la senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra La Guía.
energía, conciencia y ley no necesitan de fanáticos o sectarios para expresarse, ya que nunca las condiciones fueron más favorables en este planeta para su accionar y circulación. Deben ustedes cuidarse entonces de no gravitar esas posiciones extremas de desvío. Sabrán que la sobriedad, proveniente del equilibrio, es el campo donde aquellos valiosos 4 elementos pueden encontrar su dimensión más precisa, con una más potente y profunda economía para este universo y el camino a recorrer por las partículas que lo componen. Fanáticos y sectarios no comprenden que es el único quien permite y sostiene, acorde a la expresión de cada ciclo y sus necesidades, la multiplicidad, siendo ellos precisamente el ejemplo más extremo de aniquilación de la preciosa energía de la complementariedad, generando la expresión de una insana ambivalencia. Los fundamentos son preciosas y necesarias energías, mas lo que se conoce como fundamentalismo solo se limita a una grosera e involutiva caricatura de los mismos. Del libro Mensajeros del Fuego, página 32 y 33, Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, en castellano, búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos, La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre. Y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercer bloque de este programa, que es continuación de los anteriores. Ego y muerte, núcleos de conciencia de seres de mayor evolución. Preguntan sobre los conceptos espíritas y Daniel dice que están desactualizados. Y también va a hablar sobre que el que encarna es el ego. Ego y muerte, núcleos de conciencia de seres de mayor evolución. Si fuera por el espiritismo que vivimos, seguiríamos equivocados todos. ¿Cómo va a pasar al astral si no encarna? A ver, dijimos que el que ingresa a la materia es el ego. Cuando tiene que desencarnar, el ego pasa por la ley de muerte. ¿Qué quiere decir? La ley de muerte le va gradualmente disolviendo trajes. El primer traje que disuelve al ego, la ley de muerte, es el traje etérico-físico. El ego queda entonces polarizado en la conciencia psíquica,
Quiere decir, queda polarizado transitoriamente en el plano astral, en el cuerpo astral y en el cuerpo mental. Después la ley de muerte, por medio de un protocolo, va disolviendo el cuerpo astral. Entonces el ego, ¿dónde queda cuando está todavía inmaduro y apegado a la materia? Queda en el cuerpo mental, transitoriamente apegado. Hasta que la ley de muerte le disuelve el cuerpo mental y el ego se queda así diciendo que tengo que volver a casa, me van a retar. ¿Entiende? Entonces, habiendo hecho macanas en la materia, no puede evitar la atracción que la misma ley le permite y lo lleva a cercanías del alma. Pero como no hizo bien los deberes, es un ego que todavía no acepta la vida interna, queda en la periferia de la conciencia del alma. Porque él mismo es una extensión del alma, quiere decir, no puede dejar de ser otra cosa que eso. Entonces, después vuelve a encarnar. Otra vez la ley planetaria le da un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo etérico físico. Si va a ser macana de vuelta, cómo los va a usar, nadie lo sabe, porque en cada caso es un caso. Pero que hicimos desastre todos, seguro. Hasta que luego, otra vez la ley de muerte, después de un año, de 6 meses, de 10 años, de 20, de 100, de 80, le dice, bueno, a devolver los trajes. Otra vez, la misma historia. Tiene que devolver primero el cuerpo etérico físico, el ego, después tiene que devolver el astral, después el mental, y otra vez vuelve con la frente marchita, como dice el tango, a encontrarse con el alma. Y le dice, ¿y? Otra vez lo mismo. Y bueno, qué sé yo, cuando estoy ahí me olvido de todo. Claro, pues dice, acá es fácil, pero yo te quiero ver a vos, le dice el ego al alma, con una mente puesta encima, con un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Ni te hablo del cuerpo emocional, con ese solo ya estarías estropeada, le dice el ego al alma. No, pero esto que está dicho con humor, tranquilamente el ego lo podría pensar. Digan que no lo piensa porque ya no tiene el cuerpo mental cuando va al encuentro del alma. No. Ponemos la mano en el fuego por este planeta. Entonces, en cada planeta es diferente. Esto es para el planeta Tierra en este momento. Y fue en ciclos anteriores con las modificaciones que obviamente exigía las distintas razas de las cuales el lineamiento evolutivo terrestre fue haciendo uso o necesidad. Pero esto es para acá. En el cosmos difícilmente las condiciones se repiten. En realidad repetirse no se repiten nunca. Pueden ser semejantes o ser totalmente distantes. En el cosmos el abanico de posibilidades no es finito, es infinito. Es más, hay posibilidades que emergen por primera vez cuando algunas tandas monádicas emergen porque son generadas, abastecidas, sostenidas para esa tanda monádica. Como las tandas monádicas tampoco tienen una réplica de sus necesidades, el cosmos continuamente no se repite y ofrece estrictamente la originalidad de la necesidad. Entonces, esto es para la Tierra ahora y baste para nosotros, porque así todo, no sabiendo mucho más, hacemos desastre. Quiere decir, con esto nos basta para intentar entender mejor la realidad. Del mismo modo que en otros planetas no existen ciertos reinos que acá existen. Del mismo modo que no existen en ciertos conjuntos de mónadas, en muchísimos conjuntos de mónadas, no existen los linajes que nosotros conocemos. Existen otros linajes que para nosotros no tendrían asidero racional, porque el linaje tiene que tener un asidero racional para la conciencia. Entonces, como nuestra conciencia está pasando por un tránsito específico, no podríamos experimentar con ciertos linajes monádicos porque no guardarían una relación evolutiva necesaria para nosotros. En algunos ámbitos sí. ¿Por qué decimos en algunos ámbitos? Hoy dijimos, lo mencionamos hace 2 horas, que los seres intraterrenos de mayor evolución no tienen 7 núcleos de conciencia. Tienen 2 o tienen 1. Quiere decir, hay 5 núcleos de conciencia mínimamente que no los tienen. Un ser intraterreno no tiene mente. Y la gente dice, ¿y cómo piensa? No tiene cuerpo emocional. ¿Y cómo siente? Todos esos cuerpos, esa gran pluralidad de núcleos de conciencia es para seres primitivos como nosotros, que tenemos que aprender a unificar los niveles de existencia y llevarlos a la síntesis. Los seres intraterrenos, los seres extraterrestres de mayor evolución, los logos que toman los planetas, los sistemas solares o las galaxias como sus cuerpos de manifestación,
no tienen esos núcleos de conciencia, son para seres primitivos como nosotros. Un ser intraterreno es conciencia divina y mónada, y cuando necesita, como domina las leyes materiales, de un modo muy elevado, puede manifestarse a través de un traje de luz que puede mantener reabsorbido, integrado a la conciencia monádica y que solo lo usa cuando es necesario. Por ejemplo, hay entidades que por las noches son confundidas como naves. En realidad, es la conciencia luz de esos seres, que no necesitan una nave cuando llegan a cierto nivel evolutivo. ¿Saben quiénes necesitan una nave? Los seres que ya superaron la ley de karma, pero que están en etapas más básicas de la ley evolutiva superior. Por ejemplo, la humanidad futura, cuando se instale en el planeta, va a tener acceso a naves, como esas que nosotros en el ideario consideramos naves. ¿Por qué? Porque todavía no vamos a estar en condiciones de desplazar nuestra conciencia como lo hacen seres de mayor magnitud evolutiva que por propia voluntad pueden desplazar su conciencia cósmicamente. Entonces la humanidad de la Tierra va a tener naves que no van a tener tecnología, no van a tener motor, no van a tener sistema eléctrico, van a ser sustancias, conciencias, naves. ¿Por qué? Porque se nos van a revelar aspectos del dominio de las leyes magnéticas aplicados a la sustancia, lo cual nos va a permitir hacer traslados en conciencias naves. Pero no vamos a poder desplazarnos sin esas conciencias naves. Sí vamos a tener que utilizar las leyes que nos va a habilitar la vida cósmica en base a una sustancia de la cual ya vamos a conocer los secretos magnéticos. Entonces, la multiplicidad de núcleos de conciencia está hablando muy básicamente de nosotros, ¿entienden? La esencia está en todo. Hablar de esencia, hablar de vida, es hablar de lo mismo. Es indivisible. ¿Qué es vida? Todo. ¿Qué es esencia? Todo. Y si queremos afinarlo un poco más, ¿qué es vida? Todo. ¿Y qué es esencia? Lo que sostiene toda forma de vida, quiere decir lo que sostiene todo. La esencia es lo que sostiene todo, por lo cual la vida es sostenida por la esencia, y la vida es todo y la esencia es todo. La unidad esencia, vida, es como una moneda que tiene dos caras. No podemos tirar esa moneda al aire sin que viajen las dos caras para el aire. Entonces, en donde decimos que hay vida, hay esencia. Y como vida es todo, en todo hay esencia. Porque la esencia sostiene toda manifestación. Lo que sí hay una asociación, conciencia, sustancia, a lo que llamamos vida y esencia. Esa asociación es diferente. Como todo es vida, la dejamos afuera. En vez de armar una cuadratura, armamos un triángulo. Todo es vida, listo. Sacamos una pieza, armamos un triángulo. ¿Cuál es la triangulación? Esencia, conciencia, sustancia. Entonces ahí es que vamos entendiendo la realidad. Cómo la sustancia es ofrecida por las leyes para que la esencia y la conciencia puedan en asociación hacer las experiencias evolutivas. ¿En nombre de quién? De la conciencia, porque la esencia es inalterable. La sustancia se puede alterar. ¿Por qué? Porque las leyes permiten la alteración de la sustancia, la modificación de la sustancia, acorde se modifica la conciencia. ¿Y qué es lo que le ofrece a la sustancia y a la conciencia la garantía de poder transformarse? Que la esencia no se transforma. Siempre tiene que haber un polo que no se transforme para que los otros dos puedan vivir la transformación. Gratitud. Acompañamos a nuestra esencia como nos es posible en el transcurso de cada encarnación. Con el ensayo de cada pasaje por los niveles materiales, vamos acercándonos al cumplimiento de aquello que íntimamente prometimos a la vida interna, liberar aquella esencia de la prisión en que está sumida. Al final de cada uno de aquellos pasajes reencarnatorios, la síntesis de aquella promesa nos es ofrecida ensayar. Grande es la cantidad de encarnaciones en que por no comprender que aquella esencia es nuestra verdadera conciencia, restamos nuestra colaboración para que ella transmigre de una a otra envoltura, de uno a otro plano, de uno a otro nivel de existencia. Pasamos a comprender que no importa dónde, cómo y de qué manera esta esencia que realmente somos ensaya su liberación.
percibimos que ella es indivisible e inalterable, que en ella está presente todo lo que amamos y también aquello que aún no tenemos la capacidad de amar. Comprendemos por su irradiación que nunca perdemos nada, que la vida única de nada nos despoja, que todo lo que llamamos pérdida solo es la observación incomprendida de aquella esencia dejando un envoltorio para albergarse en otro más acorde al estado de conciencia que deberá alcanzar. La jerarquía enseña que no existe pérdida posible en ningún área del cosmos, que todo es continua transformación. Cuaderno de notas número 3, nota 16, página 9, Daniel Gagliardo. El Centro UCSIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico-espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +5 49 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo ucsim@ucsim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Título del próximo programa: Depresión, uso correcto del libre albedrío, comer carne y espiritualidad. Es el primer programa de un nuevo estudio, el 12 de mayo de 2021. Oh peregrino, el camino no se transita hacia él, sino en él. Oh peregrino, descubre entonces a qué se llama camino. Y nos encontramos de nuevo en el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre.
un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.